Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, diciembre 13 del año 2020. La dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y... J. Manuel Arango C. Bienvenidos. Hoy tendremos noticias de España, Chile, Nicaragua, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Fondo de pensiones de los trabajadores en manos de capitalista en Chile. Se mantendrá a Nicaragua libre de odios. Culturas ajenas y genocidas criminales. Cierran proceso contra Ignacio Lula da Silva en Brasil. Elecciones en Venezuela, un duro golpe al imperialismo norteamericano. Cerrado paso hacia Venezuela. Francotirador al acecho en Saravena. Policía aduanera incauta mercancía de humildes comerciantes. Mucho más en Arauca y 18 de diciembre, Día Internacional de la Migración y Poder Judicial Argentino, en el centro de los cuestionamientos políticos en Argentina. Así es, entonces desplegamos los principales hechos noticiosos dando inicio a España. Exaltos mandos del ejército lanzan amenazas en un chat. No queda más remedio que empezar a fusilar 26 millones de personas. Por respeto a la audiencia, no hacemos el calificativo de lo que ellos mencionaron. Los mensajes se enviaron desde teléfonos móviles de antiguos generales, coroneles y capitanes. Entre ellos se cuentan con los que enviaron una carta, recordemos, al rey criticando al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Se tratará de un golpe de Estado? Entre los militares que pertenecen a ese grupo de WhatsApp llamado 19, en referencia al 19 promoción de la Academia General del Aire, se encuentran firmantes de la carta remitida al rey Felipe VI en noviembre, en la que más de 70 mandos retirados hacían incluso su argumento de la formación de extrema derecha bots contra el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Pero escuchemos qué es lo que nos tiene por decir nuestro corresponsal en España, André Aveledo Fernández. En el Estado español tenemos una monarquía parlamentaria que es herencia directa de Francisco Franco y la dictadura franquista. De aquella transición mal hecha y mal parida, de aquellos barros tenemos hoy estos lodos. Resulta que la unidad de España para la ultraderecha pasa por fusilar a 26 millones que no pensamos como ellos. Son aquellos del viva la muerte y muera la inteligencia de la guerra civil. Resulta que uno de los militares que se cartea con el rey Felipe VI sugiere fusilar a 26 millones de personas. Pues a mí me gustaría que el rey también opine de este tema. El antiguo general de división y otros que incluso firmaron cartas al rey y al Parlamento Europeo, a ellos les queman ahora mensajes como el de los 26 millones de hijos de puta que hay que fusilar. O como aquel otro donde el capitán retirado José Molina, que encabeza la lista de firmantes de otra carta de reproche al Ejecutivo. Esta remitida al Parlamento Europeo expresa el deseo de que no quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones, no. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Dice también un miembro de la 19 Academia del Aire que el franquismo tiene una gran implantación en el ejército y Franco es respetado. Eso fue la chapuza de la transición. Esa es la derecha española. En el grupo de WhatsApp de militares y ultraderechistas, en el que se dice que hay que fusilarnos a todos los que no seamos votantes del PP y de Vox, todos esos militares deberían ser expulsados con deshonores, sus rangos y condecoraciones retirados y sus pensiones suspendidas. Yo soy uno de esos 26 millones de hijos de que no vais a poder fusilar. No pasaréis, no pasarán. Desde España, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Así es mi apreciado André Aveledo Fernández, hablando su puro español castizo, para que lo entiendan, porque oiga, de verdad, algunos muy yucas no entienden. Bueno, y algo parecido desde España nos vamos para el continente americano. Oye, pareció algo a lo que ocurre por ahí en mi querida Locombia. Y esto parece con un bueno, en este caso también expresidente apenas. El hombre, uno de los hombres más ricos de Chile. Bueno, ya se sabrá quién es.
compró el fondo de pensiones de los trabajadores, así como nos lo hace saber nuestro corresponsal y enviado especial en Chile, Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. Chile va de mal en peor. Ya uno de los hombres más ricos de Chile, el presidente Sebastián Piñera, compró la AFP Habitat, una de las empresas que administra los fondos de pensiones de los trabajadores. No solo eso, el Poder Judicial dejó en libertad a 90 militares genocidas procesados por ser participantes en la Operación Colombo, que desapareció a 119 militantes revolucionarios chilenos en colaboración con servicios de la represión de Argentina, Paraguay y Brasil durante los años de las dictaduras militares y guerra sucia en los 70s y 80s. Pero hay más. El ministro de Relaciones Exteriores de Piraña, Andrés Alamán, firmó un acuerdo con la OCDE para que ésta asesore a Chile en la redacción de la nueva Constitución. Las sugerencias que haga, sin duda, serán obligatorias. Esto se suma al quórum de los 2/3 y de la imposibilidad de cambiar el modelo económico de la Convención Constituyente que se realizará el próximo año, en el mes de abril. Todo en medio de un 7% de apoyo que tiene el imbécil y asesino que habita la moneda. Desde Chile, para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Buena, muy buena, mi apreciado corresponsal Enrique Sáenz, allá en Chile, y en toda parte como que hablando de constituyente. Y nos vamos ahora de Chile para Nicaragua, porque el gobierno nicaragüense se compromete con su pueblo y con el mundo en una sola voz, a mantener a Nicaragua libre de odios, culturas ajenas y genocidas criminales. ¿Qué es lo que nos tiene por informar Marcos Hernández Rubio desde Nicaragua? Lo escuchamos. Muy buenos días, desde Nicaragua en la información. Gobierno de Nicaragua reflexiona sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, reflexionó sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró este 10 de diciembre, destacando que el pueblo nicaragüense se compromete en una sola voz y un solo corazón a mantener nuestra Nicaragua libre de odio y cultura ajena, genocidas y criminales. Esta mañana se nos hizo un nudo en el corazón, se nos atravesó el corazón en la garganta, viviendo, reviviendo el sufrimiento del pueblo, nuestro pueblo, en aquellos terribles aciagos días, tenebrosos días que nos trajeron los serviles del imperio, los vendepatrias, los entreguistas, los mismos de siempre, viendo y escuchando los testimonios. Doña Manuela del Carmen Flores Grijalva, abuelita de Carlos Miranda, de la inspectora Damaris de Jesús Martínez Hernández, destruida su vida, ella misma lo dijo, y todos los hermanos y hermanas que estaban ahí en las fotos con su familia, asesinados, los criminales que conocemos. De verdad se nos estremeció el alma en que la familia celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, el niño Dios, en nuestros corazones, viendo los rostros también en las fotografías que han subido los maestros, los padres de familia de los niños, que nos dicen con su sonrisa al recibir su juguete: la paz en la esperanza, la paz en el camino. Expresó cuánto dolor, pero también cuánta fuerza de este pueblo nuestro. Todos nosotros somos fuertes, somos dignos y por un lado admirable es el gesto de mi pueblo, un gobierno que propició una amnistía precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es una carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país. Cuando vimos a doña Manuela del Carmen, lo oímos decir: queremos justicia, pero sabemos que la justicia es de Dios y que Dios sabe, Dios ve y también Dios nos juzgará a todos, dijo. Desde Nicaragua para Radio Clarín de Colombia les habló Marcos Hernández Barri. Oiga, qué interesante, Marco, qué interesante ese análisis suyo. Y precisamente es que es la única manera de poder conseguir la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos si extirpamos, de hecho, de una vez de raíz, todas aquellas culturas ajenas, porque es que, no sé, el esclavo todavía sigue soñando y pensando como el amo, y se emberraca cuando ve que otro esclavo osa castigar al amo por explotador, humillador y criminal. Claro que sí, es mi apreciado Marco Hernández Rubio. Y nos vamos de Nicaragua hacia el sur, porque nuestro norte es el sur. Justicia brasileña.
Oiga, los de la central depredadora en Locombia Bananas, que para allá va también. Y esos falsos positivos judiciales en el Brasil. Precisamente es la justicia brasileña que encierra en este momento, cierra proceso contra Ignacio Lula da Silva. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Buen día a tu audiencia. La justicia de São Paulo ordenó esta semana cerrar una investigación abierta contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su hijo Luis Cláudio Lula da Silva. Ellos fueron acusados de tráfico de influencia y blanqueo de capitales con base en la acusación de Emilio Odebrecht y Alexandrino Alencar. Estos informaron transferencias a la empresa Touchdown de propiedad del hijo de Lula. Esta fue la 7ª denuncia contra Lula presentada por la justicia fuera de los dominios de la Operación Lava Jato de Curitiba. El juez Diego Paes Moreira de la Justicia Federal de São Paulo ordenó el cierre de la denuncia por falta de pruebas. El propio Ministerio Público entendió que no hubo delitos porque Lula ya no era presidente al momento de los hechos. Según la defensa de Lula, todas estas demandas presentadas demuestran que el presidente no tenía derecho a un juicio justo e imparcial en las acciones comandadas por Lava Jato de Curitiba y el juez Sérgio Moro. Además, los hechos revelados recientemente han aumentado la presión sobre Moro. Por ejemplo, la colaboración entre los fiscales de Lava Jato y funcionarios estadounidenses que se habría producido de forma ilegal. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Hombre, una voz tan original como la de nuestro corresponsal, Alan Rey Danta, y la confundí. Discúlpame, Alan, que le di otro nombre. Es Alan Rey Dantas quien reporta desde Brasil. Y así nos vamos del sur a Centroamérica. Así es, desplegamos noticias y análisis desde Cuba, porque el triunfo arrollador del chavismo en Venezuela es una bofetada frontal contra el imperio norteamericano. Recordemos que las elecciones que se desarrollaron hace poco en Venezuela, ya incluso el mismo Enrique Capriles dice: la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe, y esto refiriéndose, pues ya sabemos, a Juan Guaidó y demás personas. Pero escuchemos lo que nos tiene por informar desde Cuba Tony López. Buenos días, audiencia. El triunfo arrollador del chavismo en Venezuela no solo es una respuesta contundente al derrotado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los gobiernos títeres del Grupo de Lima, 11 gobiernos latinoamericanos que representan una minoría de los 33 países que integran la OEA, una desprestigiada organización que durante muchos años se convirtió en el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Estado. Esa dependencia y soberanía ha sido cercenada a estos países que integran el Grupo de Lima, a excepción de México, Bolivia, Argentina y los países que integran los gobiernos caribeños, los que con mucha dignidad rechazaron la reciente declaración del Grupúsculo de Lima, desconociendo los resultados de las elecciones parlamentarias por el triunfo del chavismo. Quieren continuar con la farsa y el guión contra la revolución bolivariana de Venezuela, porque en realidad quieren a toda costa provocar un hecho sangriento y desatar una guerra, utilizando al gobierno narcoparamilitar y títere de Colombia. La farsa del payaso Juan Guaidó terminó, y un importante sector de la oposición que participó en las elecciones, incluyendo a Enrique Capriles, que ha criticado fuertemente a Guaidó, le dijo: este señor se le acabó la fiesta. La campaña de desconocer el triunfo electoral del chavismo es un golpe a la derecha de los gobiernos latinoamericanos, a la vetusta Europa y al derrotado Donald Trump y al propio partido republicano. Desde La Habana, para Radio Clarín de Colombia, les habló Tony López. Pobre Juanito Alimaña, no, mi querido corresponsal Tony López. Juanito Alimaña, oiga, es que verdad, quien se le acerca a la corina se seca, y se secan como lo que está ocurriendo por esas líneas imaginarias en nuestro continente, solo por soberbia. Cerrado paso Arauca, Venezuela. Francotirador al acecho en Saravena. Policía aduanera incauta mercancía de humildes comerciantes y mucho más en el departamento de Arauca, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal, Yaruro Pinilla.
Mis amigos de Radio Clarín Colombia reciban un cordial saludo. Les saluda a su amigo y servidor Yaruro Pinilla desde el departamento de Arauca. Estas son algunas de las principales noticias. Bienvenidos. Continúa cerrado el paso fronterizo entre Arauca y Venezuela. Estuvimos allí en el puente internacional y fuimos testigos de la barricada impuesta en todo el centro del puente internacional. Pues duele mucho ver cómo dos países hermanos son divididos por estas barricadas. Francotirador en Saravena por poco acaba con la vida de un uniformado. En días anteriores, un francotirador impactó a pocos centímetros de la cabeza allí en el hospital del Salare. Hubo pánico por parte de algunos transeúntes allí del hospital. Gracias a Dios, pues no hubieron víctimas mortales. Y como de no creer, la policía aduanera de Arauca incauta más de 24 docenas de ganchos que iban a ser comercializadas por las familias más necesitadas del departamento de Arauca. Terrible caso porque en vez de perseguir ladrones, se ponen a perseguir a la gente que trabaja humildemente. Y como dicen por ahí que la unión hace la fuerza, pues la Asociación de Vendedores Ambulantes Asobenanzar Saravena avanza con pie firme. La verdad, ha sido muy gratificante ver cómo esta asociación ha marchado, gracias a Dios, con la ayuda del pueblo unido. Y terminamos con esta noticia en el departamento de Arauca, pues sí agudiza la crisis de los presos aquí en el departamento. Ya no hay dónde meter un preso más, pues el gobernador toma la decisión de trasladar presos de Arauca hacia las diferentes cárceles del país. Mis amigos, para Radio Clarín de Colombia le reportó su amigo y servidor Yaruro Pinilla desde el departamento de Arauca. Que pasen un feliz resto de día, Dios les siga bendiciendo. Gracias, Yaruro. Me imagino que el ministro es en Locombia que desacata las sentencias de las cortes, de los tribunales. Aquella que lo mandó, por ejemplo, un juez a la cárcel, papá, 3 días. Oiga, me imagino que él ya habrá creado otro comando especial, jungla o no sé, para pescar al francotirador, porque todos los días crea comandos especiales. Pero yo no sé, comandos especiales para hacer que de pronto están jugando dominó porque el país está lleno de bases militares extranjeras. USA comandos jungla especiales creados por la Indefensa Justicia de Colombia. Y sigue pasando a la usanza de Colombia. Y de Arauca nos vamos ahí cerquita. Sí, así es, vamos hacia Venezuela, porque derrotada oposición en Venezuela impacta en el nuevo parlamento con la conservación del proyecto bolivariano. Recordemos que las pasadas elecciones, con el 67.6% que obtuvo la mayoría el gran polo patriótico Simón Bolívar, mientras que el 17.95% alcanzó los escaños la Alianza Democrática, el 4.19% la Alianza PVDPA, el 2.73% el partido PVC y otros partidos con representación del 6.79%. Queda así pues demostrado la cantidad de parlamentarios que sacó el gran polo patriótico Simón Bolívar. Nos amplía la información desde Venezuela Olinda Coronado, a quien le damos una bienvenida. Muy buenos días, audiencia. En entrevista realizada al dirigente político Cristian Medina Macero, en el marco de la avanzada de la Revolución Bolivariana en esta nueva contienda librada el 6 de diciembre, ¿cómo usted visualiza que estos resultados van a mejorar el desarrollo o capacidad de maniobra del gobierno bolivariano? ¿Cómo impactarán en el nuevo Parlamento? ¿Cómo va a impactar? Me respondes tú. Es una victoria. El pueblo tiene conciencia, hemos conservado y preservado el poder de la revolución en el poder estructural, en los poderes del viejo Estado burgués. Ahora tenemos que ir a la transición. Y con esto termino de responderte. La transición del poder burgués al poder socialista. Del parlamento burgués, que es un parlamento burgués. ¿Sí? El poder de la Asamblea Nacional, esa estructura es burgués. Al parlamento comunal. ¿Cómo hacer para ir desde el concepto que, por cierto, Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es pionero de aquello del parlamento de calle? ¿Cómo ir madurando ese concepto para que termine desembocando a los grandes parlamentos comunales que terminen de legislar y construir leyes que ellos necesitan para el vivir viviendo? Desde Venezuela, para Radio El Clarín de Colombia, les habló Olinda Coronado.
Muy bien, felicitaciones, colega corresponsal en Venezuela, que nos estaba haciendo falta. Claro que ya quedé también con Suárez y Jesús. Ya estaba participando Venezuela en días anteriores, pero a Olinda no le habíamos escuchado. Felicitaciones por esa forma de presentación tan original y también por la elocuencia de su entrevistado. Y así nos vamos para otro continente, aquel de donde vinieron los descubridores. Los traquetos, los jíbaros, los ñampiros, los corruptos, así como los que escapan por ahí de la vecindad hacia Locombia querida. Sí, ya adivinó usted, claro que sí. El 18 de diciembre próximamente, Día Internacional de la Inmigración, donde la población colombiana hará sus pronunciamientos en el exterior. Más concretamente, allá donde los intocables, a donde las monarquías que se derrumban solitas, allá en España. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, el itinerante Luis Carlos Acero Nova. Buenos días, apreciada audiencia. El próximo 18 de diciembre será el Día Internacional de la Inmigración. Para esta fecha, la inmigración en el mundo nos pronunciaremos desde diferentes ángulos. Especialmente para la población colombiana es muy importante conocer lo que está sucediendo a nivel del exterior. Según las Naciones Unidas, son 272 millones de personas que están inmigrando en el mundo. Entre ellos, el 48% son mujeres. Las reivindicaciones que fundamentalmente estamos pidiendo es que haya libre tránsito en el mundo. En caso colombiano estamos pidiendo retorno con dignidad, con seguridad. Estamos clamando porque no haya más violencia, más conflicto social, que se permita realmente a la gente seguir viviendo en nuestro país y no tener que salir a aventurarse. Por ello estamos reclamando que no se siga asesinando a los líderes y lideresas de los derechos humanos de las organizaciones sociales. Estamos clamando por una paz integral que haga posible vivir en Colombia. Estamos clamando para que haya educación, salud, vivienda, facilidades para los pequeños y medianos empresarios para que no tengan que abandonar el país. Esas son las reivindicaciones que seguramente estaremos transitando ese día a través de los diferentes medios en las diferentes organizaciones donde estamos y seguramente a nivel de la hoy todo digitalizado, ya que la pandemia nos obliga a hacer uso de estas nuevas herramientas. Por ello, invitamos al pueblo colombiano a mantener la mano en alto y no permitir que muchos de sus familiares, de sus amigos, de sus más allegados tengan que salir del país. Para Radio Clarín de Colombia, desde España, les habló Luis Carlos Acero. Así es, mi preciado Luis Carlos, y es algo increíble para la querida audiencia que hoy nos sintonizan en todo el continente. Mientras Colombia es expulsora, desplazante de nuestra población, se considera alrededor de 7 millones de habitantes, de paisanos, de connacionales, diseminados, regados por distintas partes del mundo, porque no cabemos, entre comillas, supuestamente no cabemos para el ego del régimen explotador en Colombia, pero ese mismo régimen que sí abre las puertas y da manutención oportuna y suficiente a la vecindad, a los que pretenden desestabilizar gobierno en la vecindad, a eso sí les garantiza su estadía en Colombia. Ay, hombre, las cosas de mi querida Locombia. Y así es que de España regresamos al continente americano. Así es, desplegamos ahora hechos noticiosos desde Argentina, porque Poder Judicial argentino en el centro de los cuestionamientos políticos. Es por ello que desde el Poder Ejecutivo se realiza un análisis profundo e exhaustivo en cuanto a las decisiones que se están tomando en las altas cortes, en especial las que se están tomando en la Corte Suprema de Justicia. Nos amplía este hecho noticioso desde Argentina y nos lo amplía Alberto Más. Hola Iván, ¿cómo estás, Manuel? El Poder Judicial argentino sigue estando en el centro de los cuestionamientos políticos. Primero, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en una carta pública hace un balance del año de gobierno, apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, acusándola de ser el lugar desde donde se dirigió el proceso de lawfare o guerra mediática para perseguir y encarcelar opositores,
que además se intensificó con el gobierno del derechista y pro-norteamericano Mauricio Macri, y dice Cristina que lo peor es que aún continúa, sigue en su apogeo, y además que de la Corte Suprema se protege y garantiza la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando, endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a disidentes políticos de su gobierno. Fue también el presidente de la Nación el que reiteró sus críticas a la Corte Suprema. Alberto Fernández volvió a referirse a la discrecionalidad pasmosa con que funciona el máximo tribunal del país, especialmente respecto a los criterios que emplea para tratar o no los fallos judiciales que llegan al máximo tribunal. Esperemos que estas críticas del Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia de este feudal sistema judicial que tiene la Argentina no se quede ahí y se lleven acciones para reformar la Constitución Nacional y democratizar este poder. Esta semana también la derecha política sufrió un gran revés en la Cámara de Diputados al aprobarse por mayoría la media sanción de la ley del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo legal, seguro y gratuito. Y se aprobó también en paralelo una asignación que permite garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 días. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Mas. Gracias, Alberto. También necesitándose allá en la querida hermana República Argentina una reforma al Poder Judicial, carajo. Oiga, es que la justicia solamente es para lo de Ruana, como decimos por ahí en Colombia, ¿no? No en un determinado territorio, por allá como que también, pero por lo menos ya le están apuntando y en serio, y puede hacer que en este gobierno Fernández se logre dar ese proceso de reforma a la justicia y que lleve a todos aquellos zánganos, carajo, a la cárcel, pero cárcel intramural, no a los clubes 5 estrellas como en la querida Locombia. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense 2 veces, contáctenos ya en los WhatsApp, más 57 311 261-3094, también más 57 311 4489 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.